Bienvenidos, bienvenidas a este espacio organizado por la Asociación de la Magistratura y la Función Judicial de Tucumán y el Centro Judicial Monteros. Hoy un nuevo ciclo, en este ciclo una nueva charla que trae nuevamente a este lugar a un amigo que ya estuvo el año pasado, y me refiero a Guido Águila Gradós. Él es un amigo de Perú, ya nos ha acompañado el año pasado y este año vuelve con una charla de sumo interés, que es el estado de cosas inconstitucional, un desvío del poder. Saben que él tira algunas cuestiones, algunos disparadores y algunos temas que son controvertidos ya desde el título. Así que como el año pasado, como la charla anterior, la verdad que ha sido imperdible. El día de hoy es un gusto contar con vos nuevamente, te agradecemos mucho. Bueno, como bien lo decía Marcela en la presentación, es nuestra segunda vez en esta casa virtual que viene a ser la Asociación de Magistrados de Tucumán y el Centro Judicial Monteros. Ya esta charla, como es propio de la organización, nos comunicaron con una debida anticipación y hemos venido justamente comentando con Mario la posibilidad de tener un tema que tenga tres características fundamentales. La primera de ellas, que sea de una gran actualidad, que nos permita más o menos que los términos que se utilicen en la charla nos parezcan bastante frecuentes, bastante contemporáneos. En segundo lugar, que si bien es cierto, tiene un epicentro, sobre todo en los países, como bien lo ha señalado Horacio, Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Bolivia, esto es, los países que tenemos un órgano jurisdiccional constitucional aparte del Poder Judicial, se siente más el movimiento. Y en tercer lugar, que tenga un ADN similar para toda América Latina, para este derecho latinoamericano que siempre está en un permanente debate, en estos cambios. Inclusive por ahí se ha encontrado algún trabajo que habla de un nuevo constitucionalismo latinoamericano a propósito de las constituciones de Venezuela, de Ecuador y de Bolivia. Pero bien, ya entrando en tema, voy a permitirme por favor compartir la pantalla, el PowerPoint que hemos preparado y que con seguridad lo tenemos, lo brindamos a la organización para que puedan también difundirlo o puedan compartirlo con quienes tengan interés. Efectivamente, ese es el título, ¿no? El estado de cosas inconstitucional, una suerte de un neologismo que aparece justamente aquí en América Latina a finales del siglo XX, a finales del siglo pasado, pero que aparentemente tiene esa etiqueta, tiene ese rótulo de una decisión, de un mecanismo por lograr la eficacia de los derechos fundamentales. Entonces se descuelgan los aplausos, pero que si nosotros, insisto, esta es nuestra posición y vamos a intentar demostrarla, si nosotros le damos realmente una lectura jurídica, una lectura constitucional, una lectura republicana, se trata de un desvío del poder. Y de eso es justamente lo que nosotros trataremos de demostrar. ¿De dónde viene esto del estado de cosas inconstitucional? Esta es una creación jurisprudencial, no aparece en constitución alguna hasta nuestros días, no aparece en normatividad procesal que se le recuerde, y estamos hablando que esto viene de un país como el Perú, que hasta ahora ha tenido 2 códigos procesales constitucionales, de tal manera que si habría alguna legislación donde se recogería esta figura sería en el Código Procesal Constitucional peruano, ¿no? Que fue, si quieren ustedes, una suerte de una nueva etapa, porque el Código Procesal Constitucional que se conocía era el de Tucumán, ¿no? Con ese alcance que le permite la Organización Federal Argentina, pero en un país unitario como el Perú tiene, y tampoco aparece. Y esta creación, esto que de una u otra manera se permite en los tribunales, tanto a nivel nacional en nuestros países
como a nivel supranacional, sino habría que pensar solamente en el control de convencionalidad, que tampoco uno toma los 82 artículos de la Convención Americana de Derechos Humanos, le da control F y le pone control de convencionalidad y aparecen 0 resultados. Son figuras que nacen producto de la jurisprudencia, ¿no? Y justamente estamos atravesando una suerte de derecho jurisprudencial. Al menos lo que uno puede ver en Latinoamérica es que se apagan las luces y los reflectores se van a concentrar principalmente en la jurisprudencia, en fallos que ha dado la Corte Suprema a nivel nacional, o con los fallos que se dan para ustedes en Argentina a nivel provincial, en México y en Brasil a nivel estadual, de tal manera que son decisiones que muchas veces los ecos van a alcanzar un nivel nacional, porque no es solamente decisiones que se tomen a nivel de los órganos de cierre, a nivel de los altos tribunales, por ejemplo, la Corte Constitucional colombiana, o el Tribunal Constitucional peruano, o el Supremo Tribunal Federal de Brasil, o la Corte Suprema de la Nación Argentina, no, sino que esto, como es una suerte de ejemplo, como es un eco que queda allí de manera permanente, también se está dando en jurisdicciones locales. De tal manera que esto se viene extendiendo. La creación, insisto, de figuras procesales que no aparecen ni en la legislación y mucho menos en la Constitución. Y todo esto es posible fundamentalmente por una figura que nace del derecho administrativo alemán, que se conoce bajo el nombre de la autonomía procesal. En el año 2011 hubo un congreso del Instituto Panamericano de Derecho Procesal con sede en La Plata, y por ejemplo cuando este fue el tema que tocamos, la autonomía procesal, y sin embargo cuando concluimos se acercó más de uno de los asistentes a decirnos que pensaba que por el título se iba a hablar de otra cosa, es decir, de la característica que tiene la jurisdicción, que además de la independencia debía tener autonomía. No, es también un neologismo. Cuando hablamos de la autonomía procesal, es la capacidad que va a tener el órgano jurisdiccional, en este caso la facultad, en sede peruana, la facultad que tiene el Tribunal Constitucional para poder ampliar, crear o modificar normas de carácter procesal. Insisto, ¿no? En algunos casos la va a poder ampliar. Hasta allí creo que no hay mayores reparos. Si estamos hablando de que es un ente como supremo intérprete de la Constitución y la legislación ha creado una determinada figura, probablemente el legislador no se haya colocado en todos los supuestos, probablemente la dinámica del día a día nos lleve definitivamente a que haya la necesidad de poder ampliar supuestos de procedencia, poder profundizar, poder esclarecer conceptos. Entonces, cuando hay una labor de amplificación de la figura, parece no haber problema. El tema viene cuando crea figuras procesales que no aparecen en la norma. Y entonces, a partir de allí, es donde llama justamente la atención para hacer una disección, para hacer un análisis. Y llega al extremo cuando modifica, es decir, la norma procesal te dice parte de acá y te vas así, en esta dirección. Y la jurisprudencia la corrige a la norma y dice, ¿sabes qué? Vas en una dirección contraria. Este principio de autonomía procesal, insisto, que fue creado en sede administrativa en Alemania, luego ha sido deformado, luego ha sido mal interpretado y le ha dado la posibilidad justamente de creación de instituciones. Entonces, cuando hay una legislación procesal, esta legislación, cuando ya cae en manos del órgano jurisdiccional, que se supone que es el órgano de cierre, que es el órgano máximo, en el caso peruano viene a ser el supremo intérprete de la Constitución, la autonomía procesal le da 3 facultades, ¿no? Ampliarla, como ha ocurrido, por ejemplo, con la figura del precedente. Los códigos procesales constitucionales, ambos, que ha tenido el Perú, el que ya fue derogado y el actual del 2021, tienen un error conceptual. Regulan una figura tan importante como el precedente en el título preliminar. Y ya sabemos todos
que en el título preliminar no es para regular figuras. El título preliminar es el lugar donde van a estar las directrices, los principios, el soporte, el basamento sobre el cual va a quedar el resto del código. Por eso es que está en números romanos, a diferencia de la codificación en sí, que está en números arábigos. Sin embargo, el precedente se ha regulado en el título preliminar con algunas cuestiones formales. Y entonces ha sido la justicia constitucional la que se ha encargado en sendas jurisprudencias de ponerle una serie de criterios: cuándo se debe dictar un precedente, cuántos votos son los que se requieren, en qué circunstancias se van a dar el cambio de precedentes, etc. Allí estamos hablando de una autonomía procesal ampliativa. Insisto, como he dicho hace unos instantes, no nos parece que sea un desvío del poder, más bien nos parece consustancial. Para eso es la jurisprudencia, para que a partir de la norma se pueda establecer la frontera, se puede establecer los límites, se puede esclarecer una serie de ámbitos. El tema viene cuando es la autonomía procesal creativa, que es como nace el tema del día de hoy. O sea, el estado de cosas inconstitucional es una creación que se da, como bien lo señaló Horacio, en la jurisprudencia, en la sentencia 559 del año de 1997 de la Corte Constitucional Colombiana, cuando encontró que había una pluralidad de acciones de tutela, como es llamado el amparo en Colombia, de los alcaldes de las localidades de María la Baja y Zambrano, quienes discutían la afiliación a una caja o fondo de prestación social, que no tenían acceso a pesar de que les descontaban el 5% de su sueldo todos los meses. Entonces, no solamente se advirtió de que se estaba haciendo una inconstitucionalidad o una vulneración de derechos de los demandantes, sino que esa problemática no era solamente en las localidades de María la Baja y Zambrano, eran en otras localidades colombianas. Finalmente era un tema a nivel nacional. Entonces, establecieron que la sentencia no tuviera solamente un alcance interpartes, sino que tuviera un alcance erga omnes, es decir, alcanzara, favoreciera a personas que no habían sido parte en el proceso, y que se crea el estado de cosas inconstitucional. Una figura, insisto, novedosa, porque lo que teníamos hasta ese momento era que el control de constitucionalidad se hacía sobre una norma que forma parte del dogma constitucional, forma parte de ese intercontrol de poderes que se tiene. El legislativo y el ejecutivo hacen una norma, y la norma debe ser controlada por el órgano jurisdiccional. Lo que hacen los poderes mayoritarios es controlado por el poder contramayoritario, justamente porque tiene un ADN diferente, justamente porque tiene una naturaleza distinta. Y sin embargo, ya no estamos aquí ante el control de constitucionalidad de una norma, estamos ante el control de constitucionalidad de un hecho. Y entonces esto cambia completamente las reglas preestablecidas sobre el control de constitucionalidad. Sin embargo, alguien puede decir, pero si esto, si esto realmente enciende las alarmas, ¿por qué no se ha escuchado justamente ese ulular de las alarmas a partir de esta decisión? Porque busca la eficacia de los derechos fundamentales. Entonces, claro, si en vez de declararle fundada la demanda a un puñado de personas, le declaro fundada la demanda a todas aquellas personas que estén en una situación sustancialmente igual, pareciera que se hace justicia, pareciera que por fin se está logrando la eficacia en los derechos fundamentales, y entonces el aplauso va a ser al unísono, no se van a escuchar silbatinas. Sin embargo, hay que preguntarnos, y esto es lo que le da la razón de ser a nuestra profesión, preguntarnos y ver si esto es realmente jurídico, si esto es constitucional, si esto es lo que corresponde, ¿no? Y ya lo que de alguna manera se ha dado también, aunque de forma aislada, viene a ser la autonomía procesal correctiva, ¿no? Es decir, el Código Procesal Constitucional peruano, recientemente derogado, hace poco más de un año, regulaba la imposibilidad de plantear un proceso constitucional contra otro proceso constitucional.
Para ser más claro, se creó la norma para evitar el amparo contra amparo. El amparo contra amparo es una figura de una naturaleza convencional. No es que lo tome como política jurisdiccional tal o cual país. Yo sé que hay países que no tienen el amparo contra amparo. Es parte de su política jurisdiccional. Perfecto, pero cuidado. Es un mandato del artículo 25, inciso primero de la Convención Americana de Derechos Humanos, cuando dice que los estados deben brindar a los ciudadanos un recurso rápido, sencillo y además efectivo. Cuando Uruguay hizo la consulta, la opinión consultiva de la Corte fue, cuando yo digo recurso rápido, sencillo y efectivo, me refiero al habeas corpus y al amparo, con las denominaciones que tengan. El habeas corpus en Bolivia como acción de libertad, el amparo en Colombia como tutela, en Chile como protección, en Brasil como mandado de seguranza, pero se refería a eso. Y luego, a renglón seguido, en el mismo párrafo, sostiene que estos recursos deben proceder inclusive contra autoridades en el ejercicio regular de sus funciones, con lo cual está abriendo la puerta, como la catedral, los domingos para la misa de 12, de una manera plena, porque quiere decir que procede amparo contra normas legales y amparo contra resoluciones judiciales. Y entre esas resoluciones judiciales, evidentemente la de amparo, y procede el amparo contra el amparo. Sin embargo, el código lo prohibía. Hay que hacer aquí un primer pie de página. El Código Procesal Constitucional peruano tiene, inclusive hasta el día de hoy, tiene una misión, que es lograr la efectividad del amparo, principalmente del amparo. Y claro, el que se presente amparo contra amparo, y luego un tercer amparo, y luego un cuarto amparo, hizo que todo eso degenerara. Por eso el Código lo prohibió. Sin embargo, el Tribunal Constitucional, vía una jurisprudencia, la sentencia relacionada a un proceso de amparo que era interpartes, determinó a partir de allí, como figura del precedente, que la Constitución habilitaba la posibilidad de poder cuestionar resoluciones judiciales. Como no restringía ninguna, inclusive las constitucionales, y procede el amparo contra amparo, con lo cual estaba haciendo una función correctiva. Entonces acá nuevamente, alguien que ha podido seguir el hilo con atención me dirá, oiga Guido, pero usted mismo está diciendo que el amparo contra amparo es un mandato convencional y por lo tanto la ley que restringía aquello era una ley inconvencional. Y si la Constitución reconoce a los tratados de derechos humanos con un alcance constitucional, también era inconstitucional. Sí, el tema es la forma, el tema es el mecanismo, el tema es si no convenía más bien en la jurisprudencia, por ejemplo, establecer una sentencia exhortativa, decir, señores, hacemos un control difuso, esta norma nos parece inconstitucional y damos 6 meses al Congreso, lo exhortamos para que cambie esa línea, por estos fundamentos. O sea, dejar que cada uno de los poderes haga su labor y no que a través de la jurisprudencia legisle. Esto es algo que es de un permanente debate y que, claro, quienes están, quienes tienen un punto de vista absolutamente respetable siempre y dicen, no, esta es la mejor manera. Nuestros países tienen congresos que se desangran en el ámbito político. Nuestros congresos no le dan la debida importancia a lo que es su labor legiferante. Están o en su labor fiscalizadora o en su labor representativo-política, pero no en la legiferante. Entonces, qué mejor que vayan en auxilio el ámbito referido a la jurisprudencia. El tema es que no hay autorización constitucional. Entonces, luego no nos quejemos cuando por un, desencanto, por una situación que no es de las mejores en el desempeño, por ejemplo, de un órgano jurisdiccional en cualquiera de nuestros países, venga y sea intervenido por el Ejecutivo, porque utilizaríamos la misma lógica. Oye, mira, no viene funcionando. Y entonces, como no viene funcionando, hay que imponer esto. Es absolutamente lo mismo.
¿Por qué? Porque no hay una autorización constitucional y porque estamos asistiendo a una superposición. Estamos asistiendo a una suerte de hurto de poderes. ¿Qué es lo que se da aquí? Lo que ocurre es que el resultado es bueno para los ojos. Y el resultado de eficacia y derechos fundamentales, ¿quién puede estar en contra de la eficacia? El tema es que en el derecho, como en el arte, importan las formas. Y es acá donde nace de esta manera, como muestra de una autonomía procesal creativa, nace el estado de cosas inconstitucional, ¿no? Entonces es una figura, insisto, jurisprudencial, nace en Colombia, como ya le hemos narrado, amparándose en la autonomía procesal y, claro, con el objetivo de que cese una violación masiva de los derechos fundamentales. Ahora, generalmente no se está actuando como la sentencia que le dio origen, sino se está actuando, digamos, de una manera, si se quiere, algo más prudente. Es decir, se tuvo un caso en el año 2011 y donde le señaló y le dijo, oye, mira, hay un hacinamiento penitenciario, ahí hay un tema, ahí hay un problema de inconstitucionalidad. Luego otra sentencia del año 2014, oye, mira, los enfermos mentales que están internos en los centros penitenciarios tienen diferentes problemas para poder acceder. Se está vulnerando su dignidad, se está vulnerando su salud. Otra sentencia más tarde, en el año 2018, en la misma dirección. Y entonces, claro, ya en el año 2020, 2021, en los años pandémicos, se ha establecido, no, esto no puede seguir así, declaro el estado de cosas inconstitucional. Esta es la técnica de los árbitros, ¿no? Cuando un árbitro ve que no puede sacar en un partido de fútbol directamente una tarjeta amarilla, porque ha sido un empujoncito, ha sido un tropezón, hay jugadores expertos en parar el juego, ¿no? Entonces llega un momento en que le saca tarjeta amarilla y le dice, ¿pero por qué? Si apenas lo empujé. No, y le señala, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5. Le señala varios lugares de la cancha y como que le dijera, la sumatoria de todo eso viene a ser una tarjeta amarilla. Pero vuelvo a insistir, ¿no? Mientras todas las constituciones de estados republicanos tienen un solo objetivo, el control del poder. De tal manera que cuando se ejerce ese poder, sea mayoritario o contramayoritario, tiene que hacerse respecto a lo que se está autorizando. Y nada más. Es más, una interpretación tendría que ser siempre una interpretación restrictiva, porque se trata definitivamente de actos de poder. Claro, lo que ocurre es que va a llegar a descansar sobre derechos fundamentales y pareciera que eso disimula todo ello. ¿Y cómo declara el estado de cosas inconstitucional? Fundamentalmente mediante dos acciones. La primera, ordena a las instituciones la implementación de medidas y reformas necesarias para aquello. Generalmente esto se caracteriza por una omisión estatal. El Estado no ha sabido solucionar el tema de los centros penitenciarios del país. Por lo tanto, un estado de cosas inconstitucional. Y entonces ordena a todos los que tengan que ver. El Ministerio de Justicia, el órgano penitenciario, el Poder Legislativo, porque tampoco ha hecho nada a ese nivel, al Ministerio de Economía, etcétera, le da órdenes para que esto se dé. Un estado de cosas inconstitucional generalmente se da sobre los DESCA, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Es decir, generalmente abordan problemas estructurales. Por ello, la sentencia que los contiene se llama así, se llama sentencia estructural. Dentro de la doctrina procesal constitucional se habla de sentencia estructural porque aborda un problema que es de estructura. Entonces da órdenes, y además de dar órdenes para que corrijan, tiene un fundamento, que es un fundamento de economía procesal, ese principio que atraviesa todo el proceso más allá de la naturaleza de la pretensión, que viene a ser, oye, si nosotros no hacemos esto y esperamos que cada uno presente su demanda, va a llegar un momento en que esto va a ser inmanejable. Entonces adelantémonos y hasta por economía procesal extendamos la sentencia a todas aquellas personas que estén en una situación similar. El gran tema es, insisto, primero, que
que no haya una autorización constitucional, ni nada que se le desprenda, porque está dando órdenes a diferentes entidades, a otros poderes del Estado, pero además se está extendiendo a personas que no participaron en el proceso, pero que se ven favorecidas. Sin embargo, cuando indica las órdenes, probablemente tampoco aquellas instituciones hayan participado en el proceso. Entonces, no es solamente un cuestionamiento a nivel constitucional, sino es un cuestionamiento también a nivel legal, a nivel de lo que pueda establecer la normatividad. Pero lo de siempre, ¿no? Lo que a mí me gusta mucho, esta frase de este jurista brasileño de Porto Alegre, Lênio Luiz Strueck, quien señala que los órganos jurisdiccionales constitucionales tienen la última palabra. Y eso es indiscutible, y lo que resuelvan nos puede gustar, no nos puede gustar, pero hay que aceptar que tienen la última palabra. Y él mismo señala, lo que no pueden tener es la primera. Es decir, no pueden legislar, no pueden dictaminar políticas públicas. Si justamente es esa atribución de los otros poderes que luego en su constitucionalidad van a ser controlados por el órgano jurisdiccional. Y es allí donde ya viene ese marcado extravío que nosotros hemos subtitulado como un desvío del poder. Ahora, que la argumentación jurídica ha hecho su labor, seguro. Si uno no hace aquel análisis sistémico con otros poderes del Estado y nos quedamos en el estado de cosas inconstitucional solamente allí, miren las razones de su creación. Son absolutamente convincentes. Evitar las excesivas demandas de amparo justificándose en el principio de economía procesal. Con esta sentencia evitamos 2.000 demandas más. Segundo, el deber de colaboración armónico entre los órganos del Estado, ¿no? El constitucionalismo dialógico, al decir de Gargarella. El tema está que Gargarella lo tiene como una hipótesis, lo tiene como un deseable, ha sabido sacarlo de mino de la Constitución deliberativa y lo ha traído. No es que sea una realidad, menos en nuestros países latinoamericanos, donde no se tiene una paz a nivel político. Y por último, la protección efectiva de los derechos fundamentales ante fallas estructurales. Ante esto, ¿quién? Es como que Jacqueline Kennedy le diga no a Aristóteles Onassis. O sea, hay una fundamentación bastante contundente, sólida. El tema está, ¿cuál es la base en que esto se soporta? No basta con aquello de que el siglo XIX fue el siglo del poder legislativo, el siglo XX fue el siglo del poder ejecutivo, y el siglo XXI es el siglo del poder judicial o de los órganos jurisdiccionales. Seguro que si hay falencias políticas, seguro que va a tener un gran protagonismo, pero, insisto, con respecto a su límite. Repito, sobre todo, esto se nota en países que tenemos tribunales constitucionales. Ustedes muy difícilmente, me refiero a la Argentina, lo pueden sentir, porque hay una Corte Suprema de la Nación, donde justamente deciden todo. Nosotros al tener, es que hay una explicación. O sea, la existencia de tribunales constitucionales en los países donde hay tribunal constitucional es porque hay una desconfianza en el Poder Judicial. No digo que sea la única razón, pero es una razón importante, sólida, potente. Si no tuviera desconfianza, ¿por qué la necesidad de crear aquí? No es una casualidad que luego de la Segunda Guerra Mundial, los primeros países en tener una constitución, en querer olvidar esa pesadilla, en querer reinventarse, sea primero Italia con la Constitución del 47, que crea la Corte Constitucional Italiana, y Alemania con la Carta Fundamental de Bonn en 1949, que crea el Tribunal Constitucional Federal Alemán. ¿Por qué los países europeos que más sufrieron la Segunda Guerra Mundial crean tribunales constitucionales? Porque sienten que durante el fascismo y durante el nazismo lo que ocurrió realmente fue un sometimiento que tuvo el Poder Judicial. Y entonces
si bien es cierto, había muy pocas opciones que tenían quienes detentaban el poder en aquel entonces, porque eran destituidos, queda esa sombra de desconfianza y entonces crean los tribunales constitucionales, de naturaleza política, porque son elegidos por el Parlamento. Y esto hace que definitivamente podamos señalar que los efectos de la cosa juzgada constitucional son efectos que, repito, dejan el mensaje: ahora sí estamos haciendo las cosas. Primero, se crean las llamadas sentencias de supervisión, que ya las había creado la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ya había creado las sentencias de supervisión, porque no basta precisamente con señalar, ¿verdad? ¿Sabe qué? Tu Estado, te estás obligado a esta reparación, y luego que quede como un brindis al sol. Hay una supervisión a ella. Se le da generalmente un plazo. Y en segundo lugar, que estas sentencias se expanden, parten en un proceso de amparo, en un proceso interpartes, y terminan con un carácter legislativo, con un carácter erga omnes. Esos son los efectos que tienen. Y por último, ¿no? Es una técnica. El estado de cosas inconstitucional es una técnica, es un mecanismo, es si quieren un procedimiento, que en resumen pasa por estos 5 pasos que les comparto en la pantalla, ¿no? Se advierte una vulneración de derechos fundamentales, principalmente de lo que antiguamente se llamaban los derechos de segunda generación. Aquellos derechos donde el Estado tiene una obligación de hacer, a diferencia de los derechos de primera generación, que eran los derechos individuales y donde más bien el Estado tenía una labor de abstención. Y bueno, ante esa vulneración hay una inacción, hay una incuria, hay un ocio por parte del Estado. Lo contempla con total indiferencia. Tercero, que el tribunal haya advertido en lo posible, haya advertido antes ya con sendas jurisprudencias que había un problema de estructura. Al no hacer caso, toma la decisión de hacerlo genérico y ordena una coordinación, ordena una serie de acciones de parte de diferentes organismos y diferentes entidades públicas que tengan que ver con ello. La pregunta es, ¿y el presupuesto? ¿Y dónde ingresa? Ah, no, por tratarse de un tema de derechos fundamentales hay la prioridad. Pero esto se puede articular de otra manera. Aquí se está tomando un atajo sobre pretexto de eficacia de derechos fundamentales. Hay que seguir el camino. Puede ser largo, puede ser pedregoso, puede ser sinuoso, se puede ver interrumpido, pero es el camino que indica la Constitución. Y por último, el que señale plazos y la supervisión. Y esto se viene con la pandemia, esto se ha dado. Se ha dado a nivel de internos en el ámbito, por ejemplo, de Brasil. Aquí en el Perú, la sentencia más importante del año 2020 fue cuando apenas comenzaba la pandemia, del 20 de marzo del año del 2020. Establecer el estado de cosas inconstitucional para los penales en el Perú. Entonces, ahí hay una doble lectura. Porque, claro, diera la impresión de que como estamos concentrados en que el poder del estado de cosas inconstitucional es un poder desviado, es un poder desvirtuado, es un poder excesivo, ¿no? Como que lo demás, o sea, lo del poder político queda a buen recaudo, y no es así. Lo del poder político igualmente es condenable. El Tribunal Constitucional peruano, cuando da la sentencia que estamos comentando, la 5436 del año 2014, por ejemplo, aquí, la sentencia es 20 de marzo del año 2020, sale publicada. Y el expediente es 5436 del 2014. Estamos hablando de un habeas corpus que demoró más de un lustro en ser resuelto. Allí nada más ya encontramos una falencia del propio tribunal. Y luego, lo que justifica su
su decisión, lo que justifica su decisión. Son 7 magistrados, los 7 declaran fundada la demanda de un interno de iniciales CCP que señalaba que había hecho un pedido a la administración, al alcaide, y el pedido nunca fue contestado. Y están a metros nada más desde la celda hasta la oficina administrativa. Y en segundo lugar, las condiciones de salud. Era uno de los presos que dormía en el suelo húmedo teniendo una bronconeumonía. Se demoraron más de un lustro en resolver. Declarar fundada la demanda, los 7. Y declarar fundada o declarar el estado de cosas inconstitucional, solo 5. Y el argumento era, hay un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos del año 2013 que indica su preocupación por el hacinamiento penitenciario en toda Latinoamérica y en especial, Perú. Y también la comisión dijo, oigan señor, si en el 2013 estamos señalando estos temas que son de hacinamiento penitenciario, con esto de acá, además que es inconvencional, hasta 48 meses para una detención preventiva, va a aumentar el hacinamiento penitenciario. Caso omiso. Entonces trae esos 2 informes y justifica la declaración del estado de cosas inconstitucional, no sin antes hacer un censo de los penales en el Perú. Como un penal tenía una celda para 8 y estaban 23. Además, señala de que le da un plazo de 5 años al Poder Ejecutivo para que supere ese hacinamiento penitenciario. Si en 5 años, con una supervisión de sentencia cada semestre, no se superaba, cerraba 5 penales. Sin establecer qué pasaba con los internos de aquel penal. Pero repito, solo 5. 2 magistrados, en la última página, es una sentencia de 50 páginas, en la última página sostienen, no señores, estamos de acuerdo con declarar fundada la demanda, pero no el estado de cosas inconstitucional. Primero porque no es una atribución del Tribunal Constitucional. Ningún órgano jurisdiccional puede estar haciendo políticas públicas, eso no nos corresponde. Estamos arrogándonos funciones ejecutivas. Nosotros estamos para declarar la inconstitucionalidad de leyes, justamente las leyes que provocan el hacinamiento penitenciario, leyes draconianas que van acompañados, no utilizan estas palabras, lo hacen con decoro, pero para que se pueda ser más explícito, de fiscales y jueces carceleros. Y viene ahí un freno. Sin embargo, con 5 es una mayoría calificada, la mitad más 1 y se establece. Repito, es esa situación tan compleja entre saber que el procedimiento, la manera como se ha logrado, no es constitucional, pero que el resultado establece una eficacia en los derechos fundamentales, como que el resultado disimula, ¿no? Le pone un edulcorante a lo que ha sido un desvío del poder. Y eso, insisto, puede ser para la población mayormente no formada en derecho, pero creo que eso no puede ser ajeno a unos ojos de un análisis jurídico en general y constitucional en particular. Por ello, afirmamos que se trata de un desvío de poder. Un desvío de poder porque fundamentalmente la jurisdicción constitucional. Fundamentalmente la jurisdicción constitucional. ¿Por qué? Porque esta jurisdicción constitucional, en este caso, digamos, vamos para hacerlo ejemplar, en mi país el Tribunal Constitucional ya tiene de por sí una labor jurisdiccional, una labor natural. La Constitución le dice, conoces en última y definitiva instancia habeas corpus, amparo, habeas data, cumplimiento. Conoces en única instancia inconstitucionalidad y conflicto de competencia. Es un órgano jurisdiccional natural. Su labor es natural, es autorizada por la Constitución. Además, es supervisora. Porque aquí en el Perú, como he señalado temprano, tenemos habeas corpus contra resoluciones judiciales y amparo contra resoluciones judiciales. De tal manera que establecen una supervisión del Poder Judicial, con lo cual se le pone
uno o dos escalones por encima. O sea, ya en la labor jurisdiccional no es solamente una labor natural, es una labor reforzada, porque tienen una labor supervisora sobre un poder del Estado. Un órgano constitucional autónomo supervisa lo que es un poder del Estado. Ahí parece que hay una falta de un error de diseño en la diagramación del sistema. Pero además, no es que solamente haya reforzado su labor jurisdiccional, sino que también hace una labor legislativa a través de los precedentes. Los precedentes no es el clásico precedente judicial que hacen una argumentación importante y que queda como un antecedente para que el que venga tenga que hacer una argumentación todavía más potente. No. El precedente tiene al alcance para todos los ciudadanos y todos los poderes del Estado. El precedente constitucional es una ley. Y eso, insisto, no aparece en la Constitución, pero ni por asomo. Y las llamadas sentencias normativas o manipulativas, cuando advierten una inconstitucionalidad, pero la inconstitucionalidad es menor. Esta norma tenía que estar unida a esta por una grapa, pero no están unidas, están sueltas. Entonces el tribunal dice, pero por el principio de conservación de la norma, como aparecen los principios, ¿no? Por el principio de conservación de la norma, para no declararla inconstitucional ya, yo acá las uno, ya solucioné el problema. Y de lo que era inconstitucional, la convertí en constitucional. Esa es la sentencia normativa manipulativa. Así sea mínimo, ya estamos ante una nueva ley. Por lo tanto, ese órgano, la jurisdicción constitucional, no solo tiene una labor jurisdiccional reforzada por encima del Poder Judicial, sino que realiza una labor legislativa. Realiza la labor del Congreso, del Poder Legislativo, con una ventaja. La labor del legislativo puede ser luego revisada por el Tribunal Constitucional. Lo del Tribunal Constitucional no lo revisa nadie en sede nacional. Y por último, el estado de cosas inconstitucional, que es una labor ejecutiva. Son políticas públicas. Se dé atención a los enfermos de determinada dolencia, ¿no? Se solucione el problema de alimentación, se determina. Son políticas públicas. Le corresponde al Poder Ejecutivo. Entonces, estamos dentro de un órgano, insisto, que sin ser poder del Estado, realiza las funciones de los tres. Y repito, siempre en ventaja, porque puede revisar las decisiones del Poder Judicial, del Poder Legislativo, del Poder Ejecutivo. Si ya tiene esa bendición, si ya tiene esa labor tan trascendental de revisar la constitucionalidad de lo que hagan los poderes del Estado, no podría ni siquiera asomarse para realizar la labor que realiza. Y lo hace. Y con ello estamos erosionando, estamos pervirtiendo, estamos desgastando los orígenes, la raíz misma del constitucionalismo. Charles de Secondat, señor de la Brédé y barón de Montesquieu, escribió aquello que es uno de los evangelios del constitucionalismo, el espíritu de las leyes. Fantástico, una continuación de las cartas persas, ¿no? ¿Verdad? El espíritu de las leyes. Y en el libro 11 señala esto, que no admite ser desvirtuado, así como se ha desvirtuado, no, que Montesquieu decía que el juez es solo la boca de la ley. ¿Cómo que solo la boca de la ley? ¿Con ello acaso le disminuyó el poder al juez? El juez tiene el poder de sentenciar, tiene el poder de decir, yo digo que esto dice la ley, tiene el poder de exonerarte del cumplimiento de la ley. Dijo la boca de la ley simplemente para que quedara clara la separación con el Ejecutivo y el Legislativo en una época donde el monarca Borbón francés acumulaba todo el poder. Decir que Montesquieu dijo que hizo disvaliosa la labor jurisdiccional porque dijo que el juez era la boca de la ley es caer en el error que caen los historiadores con el presentismo. Es decir, hechos que ocurrieron en el pasado lo califican, lo analizan con la moral de hoy. No es así. Había la necesidad entre el siglo XVII inglés,
el de la Revolución Gloriosa, y el siglo XVIII francés, el de la toma de la Bastilla, que existiera un puente que fue Montesquieu. Y claro, los muros tenían que ser separados como una ciudadela inca. Hoy día no, hoy día los muros son porosos. ¿Cómo no? Hay una alternancia, hay una interacción, si se quiere. ¿Y qué decía Montesquieu? De nuevo decía, porque ya lo venía repitiendo con respecto a si el Ejecutivo concentra el poder, a si el Legislativo concentra el poder, porque dice, de nuevo, no hay libertad si la potestad de juzgar no está separada de la potestad legislativa y de la ejecutiva. Si estuviese unida la potestad legislativa, el poder sobre la vida y la libertad de los ciudadanos sería arbitrario, debido a que el juez sería el legislador. Si se uniera a la potestad ejecutiva, el juez podría tener la fuerza de ser la fuerza de un opresor. Me parece que es lo que hemos, como dicen los profesores de geometría, ¿no? El EQQD. Lo que queríamos demostrar es que estamos ante una institución que seguramente tiene buenas intenciones, que probablemente estas órdenes que se dan, si los estados lo cumplen y todo, seguramente han ido solucionando de a poco problemas estructurales. El tema está que en un estado constitucional de derechos se tiene que hacer con un camino que justamente, porque surge de la democracia, no siempre es fácil. Y como no siempre es fácil, y a veces hay atolladeros, cuellos de botella en el tráfico de lograr esto, entonces se utilizan atajos que son verdaderamente, si se quiere o vale el término, atajos que son condenados por el constitucionalismo. Estos temas, con esta, si quieren ustedes, esta forma de pensamiento, esta escuela que tenemos sobre el derecho, lo encuentran en nuestro canal que tenemos en YouTube, que es Tribuna Constitucional, ¿no? A los que alentamos a que, si les gusta, puedan suscribirse, y donde con seguridad, con la gentileza de los organizadores, también esta charla va a estar colgada en breve.